A continuación, tenemos la doctora Andrea Junius de Chile, que nos acompaña con la conferencia Actualización en vaginosis, micoplasmas y uroplasmas. ¿A quién tamizar, cómo y a quién tratar? Le damos la bienvenida. La doctora es ginecóloga infanto-juvenil de la Universidad de Chile, magíster en salud pública materno-infantil de la Universidad de California, Berkeley, y profesora asociada adjunta de la Facultad de Medicina de la Universidad del Desarrollo y Clínica Alemana. Investigadora con múltiples publicaciones en infecciones de transmisión sexual en adolescentes, miembro del Comité de Infecciones de Transmisión Sexual del Ministerio de Salud de Chile y past presidente de la Sociedad de Ginecología Infantil y del Adolescente de Chile. Bienvenida, doctora. Buenas tardes. Muchas gracias a todos y a todas por estar aquí todavía, un sábado en la tarde. Y muchas gracias a Logia y a Sogia Chile por esta invitación y tener el honor de haber venido a este lugar a presentar. No tengo conflictos de interés. Tuve la suerte de poderme venir un poquito antes de este congreso a recorrer este maravilloso país y conocer, entre muchas cosas, el templo Chavín de Huantar, que fue construido por la civilización Chavín entre 1500 y 500 años antes de Cristo, en la Sierra Peruana. Y ahí conocí esta escultura, la vagina dentada de la cultura Chavín. Y la vagina dentada en la cultura Chavín, pueden ver ahí, representa la transformación y la renovación, y también representa la capacidad de devorar y destruir. Los invito entonces a aprender para que las vaginas sean transformadoras y renovadoras y no tengan la otra capacidad. Así que vamos con estas infecciones vaginales. Esta va a ser nuestra agenda. Vamos a hablar de vaginosis bacteriana, micoplasma genitalium, uroplasma urolíticum y parvum y del micoplasma hominis. Partamos al tiro. La vaginosis bacteriana es una sustitución de especies de lactobacillus que son productores de hidróxido de peróxido y de ácido láctico. Ese es el olor sano, ¿no es cierto?, del flujo vaginal, el olor del lactobacillus, poquito con poquito ácido. Y ese flujo del lactobacilo es sustituido por la alta concentración de bacterias anaeróbicas, ¿no es cierto?, que son la Gardnerella vaginalis, la Protella, el Mobiluncus, el Atropium vaginae y otras. Y aparece además una biopelícula polimicrobiana de células epiteliales vaginales. Los síntomas en las mujeres, entonces, esta irritación, prurito, flujo lechoso, olor a pescado característico, ¿no es cierto?, en la secreción vaginal. La vaginosis bacteriana es una vaginitis de personas sexualmente activas. O sea, si nosotros vemos niñas con olor, niñas que no han tenido relaciones sexuales, no vamos a pensar en vaginosis bacteriana. Son mujeres sexualmente activas. Ahí les traje una representación de la cerámica moche de la costa norte del Perú para ponernos en la onda de sexualmente activas. No vamos a hacer este diagnóstico en otras mujeres. Entonces, está asociada a un mayor número de parejas sexuales, a una nueva pareja sexual, ¿no es cierto?, a mujeres también que tienen sexo con mujeres, tienen este problema, el no usar barrera y la seropositividad del virus herpes 2. Y en los estudios poblacionales grandes en que se ha estudiado la vaginosis bacteriana con los criterios diagnósticos que les voy a hablar a continuación, afecta hasta el 30% de las mujeres sexualmente activas, o sea, muy prevalente, mayoritariamente asintomática y no se encuentra, como les decía anteriormente, en mujeres sin actividad sexual. La vaginosis bacteriana es un factor de riesgo, peligro, de
contraer cualquier otra infección de transmisión sexual, como el VIH, la gonorrea, la clamidia, la tricomona, el micoplasma, el virus papiloma y el virus herpes. La irritación te pone más vulnerable, la irritación de la vaginosis, a contraer cualquier infección de transmisión sexual. También de transmisión del VIH a parejas sexuales masculinas. También de complicación del embarazo y complicaciones posteriores a la cirugía ginecológica. Y también la vaginosis bacteriana, como bien sabemos quienes tratamos estas pacientes, es un factor de riesgo de recurrencia. Las mismas pacientes que tienen vaginosis bacteriana, que vienen una y otra vez a consultarnos por los mismos síntomas. El diagnóstico es principalmente clínico, pero tiene apoyo de laboratorio. ¿Cuál es el diagnóstico del clínico? Los famosos criterios de Amsel, ¿no es cierto?, que tienes que tener 3 a 4 de este olor característico que se acentúa con el hidróxido de potasio, el flujo lechoso, ¿no es cierto?, que recubre la pared vaginal y que es característico, el pH alcalino, menos de 4,5, y la presencia de los clusters. En el test de Nugget se ve más el tema de la relación de los lactobacilos gram positivos con los gram negativos y el score de 7 a 10, y eso nos da generalmente el laboratorio. Lo que nosotros usamos en la clínica es el criterio de Amsel, y cuando ya mandamos un flujo nos dan el test de Nugget. Aquí tienen los famosos clusters, que son estas células epiteliales rodeadas de pequeñas bacteritas, ¿no es cierto? Cuando uno las ve al microscopio se ven exactamente igual. Los que tengan un microscopio en su consulta van a reconocerlas claramente. Y por último, las más nuevas tecnologías, ¿no es cierto?, detectan la Gardnerella vaginal y la Probotella, el mobilunco y todas las otras bacterias a través de PCR y otras técnicas. Eso no tenemos tanto todavía nosotros acá en Latinoamérica, pero sí existe y hay algunos test que se están utilizando para eso. ¿Qué beneficio tiene tratar esta vaginosis bacteriana? Bueno, el principal, ¿no es cierto?, alivia los síntomas. Baja el riesgo de contagio de VIH, papiloma, herpes, gonorrea, ¿no es cierto?, clamidia y micoplasma. Y ahí, importante cuando tenemos una vaginosis bacteriana, acordarnos de esto, de que es una persona que tiene riesgo de estas infecciones, por lo tanto tenemos que estudiarles estas otras infecciones, no solo llegar ciegamente y tratarle la vaginosis, sino que hacerle un perfil de infecciones de transmisión sexual a todas nuestras pacientes con vaginosis que consumen. En las embarazadas sintomáticas con riesgo de parto prematuro, tratar la vaginosis disminuye el parto prematuro. Ahora, aquí hay un tema bien complejo, que tratar a las parejas no previene las recurrencias. Y esto es como contra lo que nosotros tenemos tan claro en infecciones de transmisión sexual, ¿no es cierto? Aunque las bacterias asociadas a la vaginosis bacterial se identifiquen en los genitales de estas. Entonces, han habido múltiples protocolos de tratar, por ejemplo, a la pareja con metronidazol o con cremas de clindamicina o antibióticos tópicos, a ver si con eso se reduce la recurrencia de esta vaginosis bacteriana, y no han funcionado. ¿Cuál es el tratamiento de la vaginosis bacteriana? El tratamiento estándar, el tratamiento en las últimas normas de la CDC, metronidazol 500 miligramos oral cada 12 horas por 7 días, o puede ser gel de metronidazol o óvulos de metronidazol que tenemos acá, una vez al día por 5 días, o también la crema de clindamicina 7 noches por día. También se usan los óvulos de clindamicina. Todos esos son tratamientos aceptados y que funcionan, como bien sabemos, para tratar ese episodio de vaginosis bacteriana. Después del tratamiento, la recurrencia o la persistencia de la vaginosis bacteriana es frecuente. Entonces, en ese sentido, en el mismo episodio tenemos que educar a la paciente. Esto te puede volver a pasar. Tenemos que retratar a la paciente y darle herramientas para saber. Y tenemos también alguna evidencia de esto que se llama el tratamiento supresivo de la vaginosis bacteriana, ¿cierto? Que es mensual, metronidazol 2 gramos más fluconazol 150 una vez al mes, o metronidazol óvulos bisemanal.
bacteriana sí tenemos algo de evidencia de los probióticos, y esto es importante saberlo porque muchas veces nos promueven a nosotros los probióticos para todo tipo de infecciones vaginales. No, donde está la evidencia es en vaginosis bacteriana. ¿Ya? Tengámoslo claro, la candidiasis no sirve nada, infección de transmisión sexual no sirve nada, pero en vaginosis bacteriana, aquí tenemos un metaanálisis del 2022 en que muestra que la tasa de curación de los probióticos combinados con antibióticos fue mejor que con antibióticos solo. O sea, darlo combinado mejor que solo antibiótico. Tenemos 14 estudios randomizados controlados que lo demostraron con un P de 0,09. También que no hubo diferencia entre el uso de probióticos o antibióticos. Bien interesante. Y tres estudios que lo demuestran. O sea, no es una gran evidencia, no quiero que lo tomen lo que yo digo como algo normal, es algo que algo normado, porque no está ni siquiera en las normas, es algo que se está investigando y que tenemos que tener en conciencia en nuestro tratamiento que se está utilizando y que puede en el futuro entrar nuevamente a las normas. Esto no entraba a las normas, pero se está investigando. También que la eficacia de probióticos solos fue mejor que el placebo, ¿no es cierto? 3 estudios que lo demuestran con un P de 0,01. Los probióticos orales fueron mejores que la administración vaginal. Ojo. Y esto es un análisis de subgrupo, así que el N es muy bajito. El resumen de este metaanálisis es que se necesitan más estudios con muestras más grandes para verificar la eficacia de los probióticos, también estudiar más a fondo los efectos secundarios, que no los hemos estudiado muy bien, de los probióticos, y qué selección de cepas de alta calidad son las que sirven, porque en realidad son muchas cepas y no tenemos muy claro, pero es algo que se está investigando y que tenemos que tener en la cabeza. Terminamos con vaginosis y nos vamos a los micoplasmas genitales, esta nube, enredo que tenemos en la cabeza de cosas nuevas, y espero poderles aclarar esta tarde. Los micoplasmas genitales, entonces, son pequeñas bacterias anaeróbicas facultativas sin pared celular, por lo tanto no se ven al grano, y que son naturalmente, por no tener pared celular, resistentes a los beta-lactámicos. Colonizan el tracto genital de personas sexualmente activas y transitoriamente de los recién nacidos. Y son 4 especies: el Mycoplasma hominis, el Mycoplasma genitalium, el Ureaplasma ureolítico y el Ureaplasma parvo. ¿Y de quién vamos a hablar? Les presento al Mycoplasma genitalium. Este es el malo de la película. Acuérdense, Mycoplasma genitalium. Este es el malo y este es el que tenemos, en el que tenemos que fijarnos. Es un organismo en forma de matraz que fue descubierto recién en 1981 y tiene un rol causal en la patología genital. La infección de Mycoplasma genitalium en mujeres sí produce cervicitis, enfermedad inflamatoria pelviana, produce parto prematuro y produce infertilidad. Esto está demostrado y es causal. Es responsable de alrededor de entre el 10 y el 30% de la cervicitis. 4 al 22% de los procesos inflamatorios pelvianos. 25% de las uretritis. Se asocia a infertilidad, a riesgos perinatales como parto prematuro, se asocia a aborto espontáneo, a bajo peso al nacer, y también se asocia mucho a la proctitis y a la mayor adquisición de VIH. Así que el Mycoplasma genitalium sí es una infección de transmisión sexual que está aumentando. Tiene una prevalencia poblacional alarmante cuando se hacen estudios de prevalencia. Estudios de prevalencia mundial, estas son las presentaciones que se hicieron en el Congreso Mundial de ITS el año antepasado, muestran que el 1,3% de las personas en países desarrollados y 3,2% de las personas en países en vías de desarrollo tendrían Mycoplasma genitalium. Y este otro es un estudio chiquitito que se hizo en 103 mujeres sexualmente activas en el Bronx, adolescentes de 13 a 20 años, que mostró que el Mycoplasma genital tenía incluso más prevalencia que la clamidia y que la gonorrea. Tiene una prevalencia mayor en población de riesgo y en jóvenes. Aquí podemos ver prevalencias en adolescentes
del 14% en hombres, 22% de 18 a 24 años y 37% en menores de 18 años. Y estos son centros de tratamiento de infecciones de transmisión sexual en Estados Unidos. O sea, realmente en población de riesgo la prevalencia es alta, alta, alta. Y el diagnóstico del micoplasma genitalium es por PCR exclusivamente, ¿ya? El micoplasma genitalium tiene un crecimiento extremadamente lento, por lo que su cultivo puede tardar hasta 6 meses y no se usa en clínica. El cultivo anaerobio que tenemos en clínica, me imagino que los presentes acá tienen acceso a pedir un cultivo anaerobio, solo diagnostica el micoplasma hominis y los uroplasmas como especie. El cultivo anaerobio no te va a decir si es un uroplasma aerolítico o un uroplasma parvo. Y no detecta el cultivo anaerobio al verdadero patógeno, que es el micoplasma genital. La PCR para micoplasma genitalium se puede hacer de muestras de orina, hisopado uretral, endocervical, vaginal, rectal y en líquido amniótico. ¿Cuándo buscar micoplasma genital? Porque es una infección que estamos recién conociendo. Entonces nosotros en el Comité de Infecciones de Transmisión Sexual del Ministerio de Salud chileno hemos establecido por ahora que estamos partiendo que la tenemos que buscar en las personas sintomáticas, ¿no es cierto? No hacemos tamizaje, no estamos haciendo tamizaje todavía, no estamos en esa fase en Chile. Entonces las personas que tienen cervicitis, que tienen uretritis, que tienen procesos inflamatorios pélvicos o que tienen proctitis, ahí estamos buscando INDIR. O personas que no responden al tratamiento de una infección de transmisión sexual tradicional, como el tratamiento de clamidia con doxiciclina o de gonorrea con ceftriaxona o de tricomona con metronidazol. A esas personas también le buscamos este maldito micoplasma genitalium. No se recomienda todavía la detección de infección asintomática. Esto puede cambiar más adelante. Estamos recién partiendo con esto. ¿Qué pasa? Y qué es lo que quiero que les quede muy claro, que la resistencia antibiótica es un gran problema en todos los micoplasmas genitales y especialmente en el micoplasma genitalium. Por eso no tenemos que buscarlo tanto, ¿ya? En el micoplasma genitalium, que ya les mostré lo malo que era, hay una alta resistencia a macrólidos, a la citromicina, por el uso incorrecto que ha ido seleccionando las cepas resistentes. Entonces, y además es no la resistencia a las quinolonas, al moxifloxacino. Aquí podemos ver cómo tiene ya casi un 70% de resistencia a macrólidos del año 2019 y un 8% a las quinolonas. Entonces, tenemos que cuidar nuestros antibióticos con estas bacterias emergentes. Es muy importante. Y por eso lo que se plantea en los países que pueden hacerlo, que no es Latinoamérica, solo se los vengo a mostrar para que lo conozcan, es el tratamiento guiado por la resistencia antibiótica del micoplasma genitalium. ¿Qué quiere decir eso? Uno diagnostica un micoplasma genitalium y parte al tiro con doxiciclina 100 miligramos cada 12 por 7 días. Y ahí, al diagnóstico, haces la prueba molecular a ver si tiene resistencia a macrólidos, a citromicina o no. Y si la prueba molecular determina resistencia a macrólidos, y ahí está el gen, ¿no es cierto? Resistente, sigues con moxifloxacino 400 miligramos al día por 7 días, y si es sensible, le das 1 gramo de acitromicina y después 500 miligramos al día por 3 días, ¿no es cierto? Ese es el tratamiento guiado por la resistencia, tratamiento al que por lo menos hasta ahora, que yo sepa, en Chile no tenemos eso, estamos tratando de importarlo en nuestro Instituto de Salud Pública, esta PCR para ese gen, así que el tratamiento que se hace para micoplasma genitalium es el tratamiento como si fuera resistente, que es en el fondo sin prueba molecular, doxiciclina 100 miligramos cada 12 por 7 días y moxifloxacino 400 miligramos día por 7 días. Ahora, si es un proceso inflamatorio pelviano, damos el moxifloxacino por 14 días. Y siempre se debe tratar a la pareja. La tercera patita de esta presentación, deberíamos estudiar y tratar el uroplasma parvo, el uroplasma urolítico o el micoplasma
Mycoplasma hominis, deberíamos testearlo, y esa es una gran duda y quiero tratar de aclarárselas. La colonización en mujeres de Uroplasma parvum, Uroplasma uroglítico y Mycoplasma hominis es favorecida por la actividad sexual, pero no es exclusiva. Hay transmisión vertical, horizontal y sexual. Forman estos tres micoplasmas parte de la flora genital normal de personas sexualmente activas. Recién nacidos son colonizados transitoriamente hasta los 3 meses y pueden existir incluso en niñas prepuberales sin actividad sexual. Hay alta prevalencia de estos tres micoplasmas en mujeres asintomáticas y sintomáticas. Esta es una muestra de las nuestras de clínica alemana, no les puse la cita, pero tenemos en las muestras de uroplasma, nosotros tenemos entre un 28 hasta un 20 hasta un 89% positividad de Uroplasma parvum, un 5 a 20% positividad en Uroplasma urolítico y un 3 a 15% positividad en Mycoplasma hominis. O sea, si tomamos estas muestras nos van a salir muchos positivos. Cuando los portadores de Uroplasma parvum, Uroplasma urolítico o Mycoplasma hominis tienen síntomas, están asociados a las verdaderas infecciones de transmisión sexual, de las que me encantaría hablarles en otro momento, porque no es el objetivo de esta presentación todas, o a vaginosis bacteriana. No a ellos. Ellos no dan síntomas, ellos no producen patología, ellos son parte de la flora normal de la vagina. Entonces estamos haciendo más mal que bien detectando y tratando el Uroplasma parvum, el Uroplasma urolítico y el Mycoplasma hominis. No se recomienda el estudio y el tratamiento de rutina en hombres y mujeres asintomáticos o sintomáticos. La detección y el tratamiento antimicrobiano generan selección de resistencia a antibióticos de las verdaderas infecciones de transmisión sexual, de la microbiota general, generan un costo económico y además un estigma innecesario que yo sé que ustedes todos han vivido con sus pacientes. Estamos con un problema grave con el Mycoplasma genitalium, con la resistencia a antibióticos y otro gravísimo con la gonorrea, del cual otra vez feliz les hablaré. O sea, realmente tenemos que cuidar nuestros antibióticos porque los verdaderos patógenos de infección de transmisión sexual están haciendo resistencia de una manera exponencial. En mujeres no hay evidencia que estos tres patógenos produzcan vaginitis, cervicitis, enfermedad inflamatoria pelviana, uretritis ni infertilidad. En los hombres, el Uroplasma parvum y el Mycoplasma hominis no producen enfermedad. Sí, el Uroplasma urolítico en alta concentración, y hay unos PCR específicos para medir si son de alta concentración, podría ser responsable de alguna uretritis. Pero en nuestro grupo, en mujeres, nada. Y el tratamiento de estos patógenos es muy complejo y debe ser guiado por el antibiograma. El antibiograma se hace en el cultivo. Les hablamos antes que en el cultivo sí se pueden determinar estos tres micoplasmas, el parvum, el urolítico y el hominis. Y ahí sí te da una sensibilidad antibiótica, ¿no es cierto? Pero no hay guía específica, esto no lo van a encontrar en la CDC, ¿no es cierto? No hay ninguna guía, porque en realidad no se tratan. Las indicaciones de tratamiento de estos microorganismos son solamente la coriamnionitis. Y ahí sí hay evidencia que tratarlo disminuye el riesgo de parto prematuro. Pero ese es otro mundo, no es nuestro mundo, es el mundo del riesgo de parto prematuro, ¿cierto? El riesgo de coriamnionitis. El Mycoplasma hominis, por su naturaleza ya es resistente al macrólido, entonces la coriamnionitis se usa la clindamicina y los uroplasmas son resistentes a la clindamicina, así que se usa la eritromicina y la citromicina, pero esta información olvídenla, porque esto no se hace, no se trata, solo en el caso de embarazo. Sí, tenemos un reporte de nuestras ginecólogas del Hospital Calvo Maquena, que es un hospital que tiene un centro de abuso, de evaluación de abuso sexual importante, que encontró alta prevalencia usando estos cultivos que les digo yo, que dan los dos
uroplasma y el microplasma en niñas abusadas. Porque yo les dije que estos uroplasmas son más prevalentes en personas sexualmente activas. Entonces, en un reporte de 119 niñas de 1 a 10 años con patología genital, 14 tuvieron cultivo positivo a uroplasma, como les decía, el cultivo puede ser cualquiera de los dos, o micoplasma homini, y 9 de esas 14 tenían historia de abuso. Eso solo nos habla de que esas niñitas tenían historia de actividad sexual, pero no de que esto era un patógeno que debía requerir tratamiento, ¿no es cierto? Entonces puede ser un marcador de sospecha. Claro, eso sí es verdad, pero el tema es si es un patógeno. Así que con esto estamos llegando al final de la presentación. ¿Quién tamizar con qué y cómo? Las vaginosis bacterianas, quién y cómo, a las sintomáticas con Amsel o Nugget. ¿Cómo se trata? Con metronidazol, clindamicina, la puerta abierta a los probióticos orales por ahora como complementarios, y no sirve tratar a la pareja. El micoplasma genitalium, quién y cómo, los sintomáticos, y se estudian con PCR, con doxiciclina, moxifloxacino, y sí se trata a la pareja. Y el uroplasma parvum, el urolíticum y el hominis no se deben tamizar, no se deben tratar, con la excepción de las coriamnionitis. Y con esto entonces volvemos a nuestra vagina dentada de la cultura chavín y esperamos que las vaginas entonces signifiquen, la vagina dentada signifique transformación y renovación y no la capacidad de devorar y destruir. Muchas gracias. Agradecemos a la doctora Andrea por su brillante exposición. No sé si tenemos alguna pregunta dentro del público. ¿Nos pueden ayudar con el micrófono, por favor? Gracias, doctora Andrea, excelente. Bueno, aprendimos mucho. Me quedó solo la duda sobre el tratamiento de la pareja con el micoplasma, el genital, ¿no? Porque sé que el tratamiento de la mujer tal es como es el del hombre exactamente igual o hay un cambio. Exactamente igual. Y el tratamiento del micoplasma genitalium, a veces también la experiencia de quienes hemos hecho este tratamiento es que muchas veces los síntomas persisten y vuelve el maldito. Porque el tratamiento es muy difícil de terminar, y menos de terminar la pareja. Entonces, es tratar, esperar un mes y volver a ver si vuelven los síntomas, retamizar. Es un tratamiento muy difícil porque el tratamiento es muy complejo. Ustedes saben lo que es tomarse un moxifloxacino una vez al día por 7 días. Entonces la gente no lo comprende. Pero es exactamente el mismo. Gracias. Ahí tenemos otra pregunta. May I have a question in English? Thank you for a nice lecture, really. And my question is also two questions. Did you use azithromycin 2 grams at once, sometimes in these cases or no? El doctor Soran pregunta si uso acitromicina 2 gramos por una vez en alguno de estos casos, y la respuesta es que no se debería porque ya la resistencia a acitromicina es demasiado alta, entonces no es eficaz tratar estos patógenos. Thank you. And another is at the last, when you speak about clindamycin, you think pills or transvaginal? Clindamycin. Me pregunta cuando hablo de la clindamicina si uso pastillas o óvulos. En vaginosis bacteriana lo que está demostrado son los óvulos, y en coriamnionitis para el micoplasma hominis es con pastillas orales. Adelante. Acá. Teníamos una pregunta acá con la doctora. Usted había comentado el uso de un tratamiento supresivo con el fluconazol. ¿Es por la probabilidad siempre de que Cándida esté asociada a estas variables? ¿Y en qué tiempo lo va repitiendo el esquema?
Es un tratamiento supresivo de vaginosis bacteriana que se hace con metronidazol 2 gramos, dosis única, y fluconazol 150, dosis única, y se puso eso por el riesgo de las vulvovaginitis candidásicas secundarias al uso de antibióticos persistentes. Y es una vez al mes. Y es un tratamiento supresivo que plantea la CDC, que pone la CDC en su última norma de la vaginosis bacteriana. Por acá, ¿sí? Muchas gracias por su presentación, muy buena. Quería preguntar si no se recomienda solo en Chile el tamizaje de micoplasma genitalium o en modo general no se recomienda. Esa es una pregunta que está cambiando cada momento, ¿no es cierto? Que todavía no tenemos estudios que demuestren que tamizar y tratar el micoplasma genitalium, estudios poblacionales que muestren que tamizar y tratar el micoplasma genitalium baje la incidencia de sus complicaciones, como si lo tenemos en clamidia, ¿no es cierto? Que sabemos que si tamizamos y tratamos bajamos las complicaciones. Entonces, en el caso individual de tu paciente, tú puedes tomar la decisión, pero yo no te puedo decir como epidemióloga que si tú tamizas a una población, a esta población, vas a bajar el riesgo de las complicaciones porque todavía no tengo pruebas. Y con respecto a la vaginosis bacteriana, ¿puede ser autolimitada? O sea, me imagino que sí, pero no sé la respuesta. Y por otro lado, si es que es asintomática, yo la detecto en una consulta, ¿debiese tratarla igual entonces por las complicaciones que tú mencionas de aumentar el riesgo de adquirir otras ITS? Exacto. Y tienes que tamizar las otras ITS y tratarla por eso. Pero también son preguntas, lo que pasa es que imagino mucho más prueba de que efectivamente los portadores de vaginosis simple tienen todas estas otras complicaciones, entonces sí se indica tratarlas cuando las diagnostican. ¿Y puede ser autolimitada? ¿Perdón? ¿Podría ser autolimitada a la paciente? Sí, puede ser autolimitada. Muchas vaginosis remiten en forma espontánea, sí. ¿Tenemos allí una pregunta? Tengo una pregunta. Felicitarla por su exposición y no me queda claro en el contexto de una niña abusada prepuber y en el que tomamos PCR para ETS. ¿Tratamos o no tratamos ante estos micoplasmas parvum, purialítico o el otro que puede ser flora vaginal normal? Cuando tenemos la sospecha, cuando no tenemos la certeza, si no sospecha, ¿tratamos o no tratamos? Lo importante de tener esos micoplasmas, que es lo que muestra la doctora Romero en su publicación, es que son un signo de que esa niñita de riesgo de infecciones de transmisión, o sea, de que ha sido abusada en una prepuberal, porque son una alarma, ¿no es cierto?, de actividad sexual que no debería haber ocurrido en una niña. Ahora, que esos produzcan daño en la niña y que sean necesariamente que requieran tratamiento, no tengo ninguna evidencia ni tengo cómo responder. Solo que si los detectas, ojo. Sí, una última pregunta por ahora del tiempo. Buenas tardes, doctora. Felicitaciones por su exposición. Usted habló del esquema del tratamiento supresivo de la vaginosis bacteriana. Se da mensual. ¿Por cuántos meses? ¿Y cómo va a ser el control a partir de entonces en una paciente que recidiva ya 2 o 3 veces? ¿Y cómo va a ser el seguimiento para decirla o cómo es el control en ese caso? Gracias. No tengo una respuesta para su pregunta porque no tengo, siempre sugieren tratar todos los tratamientos supresivos que están planteados en las normas de infección de transmisión sexual de la CDC, son por 6 meses, también el de herpes, el de candidiasis, porque no hay estudios más largos que eso. Pero ahí tiene que ser usted como clínica y yo como clínica los que tomamos esas decisiones porque la evidencia nos muestra hasta 6 meses. Gracias.